entró al Revit, aparecía eso de modelos y familias y aparecían unas figuras. Sí. A mí no me aparecía nada. ¿Es normal? O sea, solo me aparecía familias y modelos, pero no me aparecían las figuras ni nada. No te aparecían porque no has hecho ningún proyecto, pero tampoco te aparecían los ejemplos de Revit. No, solo me aparecían modelos y familias, nada más. Ya, pero en modelos, ¿qué te aparecían? Nada, solo la palabra, ¿no? Modelo. Ay, qué raro, che. Bueno, vamos a ver. ¿Ya abriste el software? Sí, ¿Ya está así como te muestra en la pantalla? sí, ya abrí Bueno, eso. no, está todo bien. Ya, entonces aquí está esta pantalla en blanco que vemos acá y estos puntitos nos muestran nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Cuando vamos a hacer un modelo en Revit, vamos a hacerlo aquí dentro de este espacio demarcado por estos 4 puntos cardinales. ¿Ya? Este es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Ya? Eso no lo podemos a llevar más hacia un lado, hacia el otro, pero no se deben borrar estos, no se lo deben eliminar estos puntitos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer esto aquí como si fuera en nuestro espacio, es nuestro espacio de trabajo. ¿Ya? Bien, aquí a la izquierda tenemos una pantalla de propiedades que son propiedades del dibujo. ¿Ah? La escala, la forma de visualizar el modelo, que eso cuando ya hagamos un proyecto vamos a ir viéndolo, ¿no? La orientación del proyecto, si está con orientación norte del proyecto o en un norte real. La disciplina que vamos a trabajar en arquitectura, ¿no? Todavía no vamos a cambiar de disciplina, solamente cuando entremos a instalaciones, ahí vamos a cambiar la disciplina. Ubicaciones, bueno, todo esto son datos de propiedades del proyecto. Y acá tenemos otra barra de navegador de proyectos, si son dos propiedades del proyecto y navegador del proyecto. Aquí, en el navegador del proyecto, podemos irnos a donde querramos de nuestro proyecto, por ejemplo, a los planos de planta, ¿no? O a los planos de techo, o a los alzados. Los alzados son las elevaciones, elevación este, norte, sur, etc. ¿Verdad? Para crear nuestros niveles, ya lo vamos a ver cuando hagamos nuestro primer proyecto, vamos a irnos acá. Y vamos a, por ejemplo, si yo le digo aquí, vamos al alzado este, le doy 2 clics y aparece nuestro alzado, los niveles, ¿verdad? Por configuración viene así de algún proyecto que se ha grabado anteriormente, pero esto se cambia, se puede eliminar y se crean nuevos niveles. ¿Qué son estos niveles? Son los niveles de piso, niveles de primer piso, de segundo piso, etcétera, ¿no? Y estos numeritos que aparecen aquí son las alturas, ¿verdad? Este es nivel 0, el nivel que está sobre el terreno. Luego estos otros ya son por debajo de superficie, que es lo que se utiliza para las estructuras, la losa de piso, de contrapiso, la zapata, etc. ¿No? Y los niveles mayores, de 4 metros, el segundo nivel, lo podemos hacer a menos, obviamente. Podemos darle la altura que queramos a nuestro primer nivel, luego un tercer nivel y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí es lo primero que hacemos antes de comenzar un proyecto, definir nuestros niveles. ¿Ya? Y Profe, venimos aquí. Diga. disculpe una consulta. No me sale lo de gráficos, solo me sale navegador del proyecto. ¿No te salen las propiedades? No me salen las propiedades. Perfecto, entonces vas a hacer esto. Va a venirte. Vamos a cerrar esto. Dale clic con el botón derecho y ahí está, navegadores de proyecto y propiedades del proyecto. ¿Sí? Le das a navegador de proyecto y te va a aparecer esta de acá. Le das a propiedades. Ya me sale ya. Exactamente. Muchas gracias. Ya. Eso se lo puede mover. Sí, ustedes lo pueden mover de posición. Bueno, yo lo dejo ahí nomás y están las dos juntas. Hay quienes le prefieren colocarlo suelto o a la derecha, no sé. Bueno, eso es ya de preferencia de cada uno.
Bueno, entonces, como podemos ver acá, tenemos las pestañas que nos van a permitir trabajar en los diferentes tipos de proyectos. En los proyectos de arquitectura, de estructura, de acero, sistemas. Después las herramientas de insertar, anotar, analizar, masa y emplazamiento, todas estas pestañas que modificar, que se utilizan cuando vamos a hacer un proyecto específico, ¿no? Por ahora vamos a ver o vamos a comenzar viendo las pestañas que corresponden al dibujo de arquitectura, ¿no? Siempre que vamos a hacer un proyecto, tenemos que partir de un proyecto arquitectónico ya hecho, que lo podemos importar, o vamos a crear nosotros un proyecto arquitectónico, ¿no? En este curso vamos a hacerlo así, vamos a enseñarles a crear un proyecto arquitectónico. Aquí tenemos la primera opción, es la de crear muros, ¿no? Le damos clic acá. Fíjense, si yo le doy clic directamente acá, me va a aparecer el muro que corresponde a la plantilla en que estoy trabajando. Si estoy trabajando en arquitectura, me va a aparecer el muro arquitectónico en primer lugar, ¿no, verdad? Después está el muro estructural. Fíjense, yo puedo escoger aquí si voy a hacer un muro arquitectónico o un muro estructural, ¿sí? Como estamos en la parte de arquitectura, entonces escogemos el muro arquitectónico, ¿no es verdad? Pero sepamos que si yo le doy directamente clic aquí, voy a escoger un muro arquitectónico, ¿ah? No lo dice, ¿no es verdad? Ahí, pero ya le mostré que lo primero que aparece es el muro arquitectónico, ¿no? Entonces, dándole clic directamente al icono muro, ya te abre el muro arquitectónico. Bueno, y aquí nos muestra el tipo de muro, ¿verdad? Que se llama muro básico. Hay varios tipos de muro, yo puedo verlo aquí. Tengo los tipos de muro básico que voy a trabajar, o también el muro genérico, los muros genéricos con sus grosores, o también puedo escoger el muro cortina. Son tres tipos de muro: básico, genérico y el muro cortina, ¿verdad? Podemos escoger cualquiera de ellos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo escojo este muro genérico de 300 milímetros, o sea, 30 centímetros, voy a trabajar con un muro con ese grosor ya establecido. O sea, cada línea que yo hago, voy a crear un muro de 30 centímetros de grosor, ¿sí? Profe, Dígame. disculpe, una pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre el muro estructural y el arquitectónico entonces? El muro estructural ya pues en arquitectura no vale la pena escoger muro estructural, es mejor que nos vamos acá a estructura, ¿no es cierto? Y aquí vamos a escoger el muro estructural, sí, el muro de estructura. Pero en arquitectura los muros arquitectónicos son muros de cerramiento que no tienen ninguna propiedad, ninguna característica estructural, ¿sí? Son muros de ladrillo por lo general que son para levantar, para cerrar ambiente nomás y no para resistir cargas. En cambio, el muro estructural, este muro estructural ya viene dimensionado para recibir cargas, ¿eh? Se puede hacer casa con bloques, ¿no?, de hormigón, con muros de bloques de hormigón y no poner ningún tipo de viga, ¿sí? Esos muros son muros estructurales, no necesitan ni columnas ni vigas, ¿verdad? Trabajan, son autoportantes, se llaman, ¿no? Entonces, el muro estructural es un muro que tiene una función estructural de resistir cargas. En cambio, el muro arquitectónico es de adorno, ¿sí? Es de bonito que se pone, ¿sí? Pero en los diseños arquitectónicos se trabaja con muros arquitectónicos, ¿no? Ya después ese proyecto arquitectónico lo podemos trabajar estructuralmente y ya podemos ver si hay algunos de esos muros que los podemos transformar en muros estructurales, o simplemente nos olvidamos de los muros y trabajamos con las estructuras de vigas, columnas y losas por separado, y los muros siguen siendo muros arquitectónicos, ¿no? Bueno, luego tenemos las puertas. Aquí escogemos las puertas. Las puertas no se dibujan en Revit, ya vienen como familias, ¿sí? Entonces, yo escojo el tipo de puerta y vienen, hay diferentes tipos de puertas, de madera, metálica, con vidrio, etcétera, ¿no? Y vienen el grosor también, ¿no? Perdón, el ancho de la puerta, ¿no?
si es una puerta de 80 centímetros de ancho, de 70, de 65, de 1 metro, de lo que quieras, de 2 metros. Hay puertas corredizas, bueno, de todo tipo, todo lo que uno conoce en la construcción. Entonces aparecen aquí los tipos de puertas para escoger a dónde lo vas a colocar. Ya vamos a ver la facilidad de colocar una puerta y una ventana. Eso se lo hace automáticamente, ya lo vamos a ver en su momento. Luego tenemos ventanas, lo mismo, las ventanas también, aparecen las ventanas, los tipos de ventanas podemos escogerlos, cuando demos clic aquí podemos escoger los tipos de ventanas que querramos. Si no está el que deseamos, ya vamos a descargar familia y ahí buscamos, ahí tenemos más opciones de puertas y de ventanas, ¿no? Luego los componentes son elementos como tuberías, sofás, sillones, la verdad que los podemos, que ya disponemos en la biblioteca de Revit y los cogemos ahí. Luego aquí tenemos un pilar arquitectónico, ¿no? Puede ser arquitectónico o puede ser estructural, ¿verdad? La función, la diferencia entre uno y otro es lo mismo que el muro. La columna arquitectónica es simplemente decorativa, no tiene resistencia, no está diseñado para recibir cargas, pero sí el pilar estructural es. Y los pilares estructurales puedo escoger entre pilares de hormigón y pilares, o sea, de hormigón armado y pilares metálicos, ¿no? O de madera, si fuera el caso. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la cubierta. Cubierta es el nombre que se le da a lo que nosotros llamamos techo, ¿verdad? Entonces, Revit maneja este tipo de cubiertas de 2 aguas o de 4 aguas, ¿no? Dependiendo del tipo de techo que queremos hacer, ¿sí? Ahora, el techo que llama Revit es lo que nosotros llamamos el cielo raso, el cielo falso, ¿no? Que se coloca para separar el techo de un ambiente, ¿no? ¿Verdad? Ese cielo falso de yeso que se coloca, o cielo falso o cielo raso si es un estucado sobre losa, ¿no? ¿Verdad? Y luego, si no hay losa ahí y vamos a colocar un elemento de placa de yeso, entonces es este. Revit le llama techo, no es techo, en inglés es ceiling, ¿no? Es el cielo falso que se coloca. Luego el suelo es el contrapiso, ¿sí? El elemento que está en el lugar o el elemento del edificio que está en contacto con el terreno. ¿Ah? Ese es el suelo. Luego tenemos muros cortina. Aquí entramos más específicamente para diseñar algún tipo de muro cortina. Esas vitrinas enormes que se ven en las tiendas comerciales, ¿no? ¿Verdad? Las fachadas acristaladas se las hace con muro cortina, ¿no? Puede ser todo un edificio de 10 pisos sin muro, solamente con muro cortina, o sea, puro cristales, ¿no? Puro cristalería. Y eso se lo dibuja. Luego rejillas también, se ponen las rejillas de los muros cortina, cómo se van a dividir el vidrio, rejillas horizontales, verticales, todo eso. Los montantes también, que son los marcos que se colocan, ¿no? Más gruesos que las rejillas en los muros cortina. Luego tenemos esto acá para las escaleras. Estas herramientas son para dibujar escaleras, ¿no? Aquí tenemos los tipos de escaleras, podemos escoger entre las escaleras que vamos a hacer, nos damos clic, se nos aparece la opción de hacer escalera de dos lances o de uno solo, descanso, sin descanso, ya monolítica, flotante, lo que sea, ya lo podemos dibujar ahí, ¿no? Si queremos hacer una rampa también, hacemos una rampa simplemente que no tenga gradas, ¿no es cierto? Solo rampa para los minusválidos, ¿no? ¿Verdad? Las personas que no pueden, que van en silla de ruedas y no pueden subir por escalera, entonces se hace rampa, ¿no? Luego las barandillas es los elementos de seguridad que se colocan, las barandas alrededor de las escaleras, ¿no? Se llama barandilla, ¿no? Con eso tenemos el dibujo de una escalera completa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un texto en 3D, son textos especiales de adornos que se colocan
¿no? Para letreros comerciales, en fin. Líneas de modelo. Bueno, las líneas de modelo son líneas que se utilizan más para apoyo a nuestro modelado de Revit. Son líneas que no tienen ninguna, no forman parte del dibujo modelado, del modelo que estamos haciendo, sino son guías que trazan, líneas que trazamos que nos sirven de guía, ¿no? A veces utilizamos esto como un apoyo. Luego tenemos los grupos de modelo, ¿verdad? Podemos definir un par de muros con su puerta y su inodoro, digamos, que es un elemento que se va a repetir varias veces en el proyecto. Entonces, eso lo agrupo como un grupo de modelo y lo puedo copiar y trasladar, ¿verdad?, a los lugares donde se repite. Bueno, esto de acá nos permite definir las habitaciones y calcular áreas, ¿no? Cuando hago ya tengo hecho la distribución de las paredes interiores de un edificio, entonces voy indicando cada ambiente que es una habitación, ¿no? Y le pone el número de la habitación, ¿verdad? Lo marca con una X y le podemos poner el nombre: dormitorio, cocina, comedor, lo que sea. Pero es cuando ya está dibujado la planta, ¿no? Ya tenemos la planta dibujada, entonces le definimos lo que es habitación. Esta habitación es estrictamente para el trabajo arquitectónico, porque hay otro que se llama espacio. Vamos a ver más adelante. El espacio, en vez de habitación, el espacio ya es utilizado para las simulaciones energéticas que hace el Revit. Bien, el separador de habitaciones es una línea que se traza para separar dos ambientes donde no existe una pared divisoria. Por ejemplo, hay muchas situaciones que la cocina y el comedor están en un solo ambiente. No hay una puerta que los divide, pero es conveniente porque de repente van a tener pisos diferentes, ¿verdad? Van a tener elementos como iluminación específica para la cocina e iluminación específica para el comedor. Igual los enchufes en la cocina se trabajan con electrodomésticos. Entonces la carga de potencia es más elevada en una cocina que en un comedor, donde de repente hay una lámpara nomás que vas a encender o vas a colocar tu celular ahí. Las cargas son mucho menores en el comedor, el lugar solo para comer, ¿verdad? Es sentarse a comer. No vas a ver tele ahí, aunque pudiera, digamos, ¿no? Pero no sería el caso, ¿no? Entonces yo quiero separar ese ambiente, como muestra ahí esa imagen, y trazo una línea. Doy clic ahí y se me habilita una línea y trazo la línea como si estuviera trazando un muro, pero no es un muro, sino es una línea invisible que me separa esos dos ambientes. Y ya los trabajo como ambientes separados, como si hubiera un muro ahí separando los ambientes, ¿no? Pero el aire es el mismo, el aire que circula en esa habitación es el mismo. Entonces, si yo he separado, puedo calcular las áreas a cada una de ellas. Antes, si lo tenía junto, sala, comedor, cocina, comedor, el área sería de las dos, ¿no? Si mando calcular las áreas, me saldría un valor de área para las dos, como si fuera un solo ambiente. Pero si yo coloco un separador de ambiente, entonces yo puedo decir, la cocina mide tantos metros cuadrados y el comedor mide tantos metros cuadrados, ¿no? Bien, esos son lo que son habitaciones, ¿no? Puedo calcular las áreas de esas habitaciones. Bueno, también aquí podemos hacer huecos en elementos inclinados, hacer perforaciones, huecos, ¿no? Igual que en el estructural también se hacen estos huecos en las losas. Aquí podemos hacer huecos en los muros, en las cubiertas, en los techos, ¿no? Huecos verticales, huecos específicamente que se hacen en los muros, huecos en paredes también, pero en otra dirección, en la vertical, las buhardillas, que son los altillos, ¿no? Que se construyen encima de los techos inclinados, cuando el techo es habitable, ¿verdad? Cuando ese espacio que hay entre la cubierta es lo suficiente como para que una persona pueda vivir adentro, que sea una habitación más de la casa, ¿no? El ático, puede ser como el ático. ¿Es como un mezzanine? No, un mezzanine. Es lo que le dicen. Un mezzanine es diferente porque es en un ambiente en donde hay doble altura
y el mezanine está en una parte intermedia, ¿no?, de la altura doble, ¿no? Y de allá, desde ese lugar, de ese mezanine, podés mirar hacia abajo, digamos, ¿no? Pero todo es un solo ambiente. En cambio, el ático es como una habitación que está debajo del techo, ¿no? Es una habitación que tiene poco espacio, ¿no? Y muchos aprovechan el espacio que les da el techo para construir ahí un ático, pues, ¿no? En un ambiente, puede ser un dormitorio, un estudio donde vas a trabajar, estás más tranquilo, etcétera, más aislado de la casa. Acá no se acostumbra mucho eso porque el clima, ¿no?, es muy cálido aquí, entonces esos techos había que impermeabilizarlo mucho para que no sea muy caliente, ¿no? Acá en Santa Cruz, por el clima cálido en verano, es invivible, digamos, en un ático, ¿no? Pero se utiliza, ¿no? Aquí le llaman guardillas, ¿no? La guardilla en realidad no es el ático, ¿no? La guardilla es la ventana esa, ¿no? Lo que da iluminación al ático, ¿no? Es una abertura que se hace en el techo para iluminar, darle iluminación natural a esa habitación, porque como no hay paredes, no se pueden colocar ventanas, ¿no es cierto? Entonces hay que levantar directamente en el techo, hacer esa guardilla para iluminar el ático. Bien, luego tenemos rejillas. Estas rejillas las utilizamos para medir los ejes de la construcción que vamos a hacer. En arquitectura siempre, y también en ingeniería civil, se trabaja con los ejes que nos sirven para ubicar las columnas y las zapatas, ¿verdad? Donde se cruzan los ejes verticales y horizontales, ahí se van a colocar zapatas. Y cuando se hacen el acotamiento de una estructura, de un elemento o de un proyecto estructural, lo que se acota no son los muros, sino se acotan los ejes. Se mide la distancia que hay de eje a eje. Bueno, eso vamos a verlo también cuando veamos la parte de estructura. Bueno, aquí definimos el plano de trabajo. Revit a veces utiliza planos de trabajo que no vemos, entonces tenemos que conocer cuál es el plano de trabajo que Revit está utilizando para podernos orientarnos en el dibujo, ¿no? Esta herramienta nos permite mostrar el plano de trabajo. Este es el plano de trabajo, este plano. Vamos a trabajar en un plano inclinado del techo. Cualquier cosa que hagamos lo vamos a hacer ahí, ¿verdad? Bueno, un plano de referencia, algo similar. Utilizamos un plano para orientarnos en nuestro dibujo. Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo una escalera, inmediatamente se muestra el plano de referencia. Visor, aquí tenemos el visor del plano de trabajo. Bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Sí, no sé. Hay muchas cosas acá que no vamos a utilizar. Igual que en el AutoCAD, ¿verdad? Hay muchas herramientas que no hemos utilizado, ¿verdad? Pero ya corresponde a proyectos más avanzados, más de detalle. Entonces yo le estoy mostrando lo que hay, pero no quiere decir que todo eso se lo va a ver. Muchos de ellos sí lo vamos a ver, pero lo más común en un proyecto modelado de Revit, ¿no? ¿Verdad? Ya queremos hacer algo más sofisticado, más a detalle, entonces ya hay que profundizar en el manejo de todas esas herramientas. Bien, todo diga. Ese definir plano de trabajo es como cuando uno define los ejes, ¿no? En AutoCAD. No, en AutoCAD también definimos ejes, pero es lo mismo, esta rejilla aquí es lo mismo que los ejes de AutoCAD. Ah, ya, eso. Solo que esto se lo hace automático, ¿no? No tenés que dibujarlo. O sea, lo dibujás, pero te define automáticamente. Se colocan las letras A, B, C automáticamente, se nombran, ¿no? Entonces, más práctico que en AutoCAD. Pero solo vas a apretar la cara en AutoCAD, hay que hacer un dibujo, ¿no? De X y de Y. Acá hay que hacer un redondito, ¿no? Entonces, eso, traza una línea y poner un redondito al extremo, poner las letras, ¿sí? Bueno, luego tenemos, bueno, son todas esas las herramientas del proyecto arquitectónico, ¿sí? Cada uno tiene sus características, sus elementos especiales en propiedades y en navegación de proyectos que vamos a trabajar conjuntamente con ellos. Luego, en la parte, tenemos la pestaña estructura. En la pestaña de estructura, pues, definimos los elementos estructurales que vamos a utilizar.
como las vigas, pueden ser vigas metálicas o pueden ser vigas de hormigón también. Los muros, que son muros estructurales, los pilares y los suelos. Aquí se refiere a las losas, bueno, a los suelos. Suelo, por lo general, la parte inferior que está en contacto con el terreno, ¿no? Las vigas de celosía son las estructuras que se utilizan como cerchas, por ejemplo, triangulares o rectangulares, como nos muestra la imagen ahí. El tornapunta también se utilizan para hacer elementos reticulares, ¿no? Para hacer marcos que se van a levantar de repente para hacer una torre, etcétera, ¿no? Sistemas de viga. Este sistema de viga se utiliza mucho para hacer las losas prefabricadas, ¿no? Esa que normalmente se construye aquí en Santa Cruz, la vigueta y el elemento, ¿no? El elemento de plastofor, que es el elemento liviano que se utiliza para rellenar espacio y se utiliza con esta herramienta. Ya, lo vamos a ver también cuando veamos la parte de estructura de un edificio. Vamos a colocar en las losas. Luego tenemos conexiones. Bueno, son conexiones estructurales. Esto más se utiliza para la parte metálica, ¿no? Le vamos a utilizar soldaduras y unir elementos, etcétera. Luego tenemos la parte de fundaciones, ¿no? La cimentación, le llaman cimentación. A la zapata aislada, que es una zapata rectangular por lo general, ¿no, verdad? Donde nace la columna, ¿no? Esta zapata está a una cierta profundidad por debajo del terreno, conforme se indica en el proyecto, ¿verdad? Y luego tenemos la zapata corrida, es que le llaman cimentación estructural muro, ¿verdad? Es una zapata lineal, no es, es parecido a un muro, pero la zapata es larga, ¿verdad? Y va a lo largo, donde hay un muro, se coloca esta zapata. Entonces, la zapata corrida, que se llama. Luego tenemos la losa, es una losa estructural entre pisos, ¿no? Donde se apoyan las vigas, va apoyada en las vigas, esas losas, y encima de ella vienen los muros, ¿verdad? Aquí muestra el dibujo, las vigas por debajo de la losa y por encima de la losa los muros, ¿no? Aquí para hacer detalles de armadura, ¿no? Vamos a hacer este detalle como qué armadura tiene una viga, una columna, ¿no? Colocarle los fierros, los estribos y demás, los detalles ya estructurales de una viga. Bueno, aquí vienen las áreas, se calculan las áreas para definir la longitud que hay entre una barra y otra, el camino que va a seguir la armadura, de dónde a dónde va, por dónde va, etcétera, ¿sí? Luego tenemos, todo esto son armaduras de refuerzo, ¿no? Que se utiliza en el detalle arquitectónico. Aquí igual componentes, también se utilizan componentes como en arquitectura, se utilizan los mismos componentes. Queremos hacer un tipo de columna especial o, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? un cabezal, ¿no? Donde hay pilotes, ¿verdad? Y no lo tenemos en nuestra familia, entonces lo podemos crear. Luego tenemos el texto, igual que el anterior, el mismo texto. Las líneas de modelo, esto es lo mismo que el arquitectónico. Aquí tenemos los mismos muros también, pero sobre elementos estructurales, los huecos sobre viga, huecos sobre losa, etc. También vamos a tener las guardillas, igual que en el arquitectónico, podemos trabajarlo aquí. En el estructural, luego las rejillas también, tanto lo podemos hacer en el arquitectónico como también lo podemos hacer en el estructural. Y definir los planos de trabajo. ¿Ya? O tenemos la pestaña acero. La pestaña acero nos permite trabajar con proyectos metálicos, ¿no? Con estructura metálica. ¿Ya? Aquí tenemos los elementos, tornillos, conexiones, soldaduras, ¿no? También los modificadores como corte de esquina. Bueno, todo eso son de proyectos arquitectónicos, de proyectos metálicos, ¿no? Si vamos a hacer algún tinglado metálico y queremos unir sus partes y todo eso, lo tenemos que hacer con esta pestaña acero, ¿sí? Ahí tenemos todos los detalles que se utilizan.
Luego tenemos la pestaña Sistemas, que es más para lo que es mecánica, electricidad y fontanería, ¿no? Fontanería se refiere a lo que es todos los sistemas de alcantarillado, los desagües que hay de los edificios y también los proyectos hidráulicos, ¿no? De agua fría, agua caliente. Entonces aquí nos muestra electricidad. Ahí están los cables, las bandejas, todos los tubos que se utilizan, las curvas, conexiones, etcétera, los dispositivos como los enchufes, ¿no? Las luminarias, tipo de luminarias y las tuberías, hasta ahí. Luego viene la parte de fontanería y tubería, ¿no? Son los tubos que se utilizan para diferentes instalaciones, los codos, ¿no? Las llaves de paso, etcétera, los inodoros, ¿no? Que nos van son diferentes de los inodoros arquitectónicos. Estos son específicos porque tienen puntos de agua fría y de agua caliente para poder hacer un proyecto hidráulico en un edificio, ¿no? Bueno, rociadores. Luego esta parte de acá son lo que se utiliza en el proyecto de aire acondicionado, ¿no? Los proyectos de climatización. Tenemos los conductos, uniones, accesorios, etcétera. Los terminales de aire acondicionado, ¿no? Luego tenemos, bueno, las fabricaciones, la parte de mecánica, los ventiladores, los aire acondicionados, ¿no? Aquí tenemos, sí, los modelos. Ahí definimos el modelo que vamos a utilizar en la mecánica y los planos de trabajo, ¿no? Profe, Diga. una pregunta, disculpe. ¿Y en qué se usaría el prefabricado? Es que yo tengo esa opción, no sé si lo tiene usted, por decir. ¿Usted tiene prefabricado aquí? Sí, sí. Yo estoy con el 2019, oye, ¿usted está con el 2021? Sí. Ah, mira, no tengo ese voy a tener que actualizar mi Revit. No lo tengo. Sí, así que aparece. ¿Qué elementos aparecen ahí en prefabricado? Sí, profe, a mí igual le cuento. No se puede abrir nada, creo. Bueno, ya lo vamos a ver. Yo lo voy a descargar Hay enseguida. refuerzo, lámina de mallazo personalizada, dibujos de detalles, algo así. O sea, Ya. elementos en sí, no. Creo que es como que ya directamente para Es el para dibujo. modificar el techo, dice. Bueno. Bueno, pues aquí en la mía no aparece ningún. ¿No será aquí modificar esto? No, aparece como una ventana más. Bueno, está bueno. Ya. Luego, estos 4 pestañas son para los diferentes tipos de proyectos que existen, ¿no? Arquitectónico, estructural, metálico y los sistemas, ¿no? Aire acondicionado, hidrosanitario, hidráulico, etc. Y aquí ya vienen, estas pestañas son para trabajar en cualquiera de esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, si vas a insertar, tenemos la posibilidad de insertar y vincular un Revit, ¿no? De un proyecto ya tenés hecho, lo querés incorporar vincular a tu proyecto, ¿verdad? Lo vincular en Revit, o podés vincular una imagen 3D. Esto es para los formatos IFC, son formatos de imagen en 3 dimensiones. Fíjense que hay un link ahí que los vincula a tu proyecto. Luego un AutoCAD también se lo puede vincular al proyecto de Revit, ¿no? Cuando uno utiliza la vinculación, si esos proyectos originales se modifican, tu proyecto también se modifica. Por ejemplo, si estás vinculando un proyecto de AutoCAD, si le haces un cambio al proyecto de AutoCAD, automáticamente se va a hacer el cambio en Revit, ¿verdad? Ese es el beneficio de tener vinculado un proyecto, porque fíjense, cuando no lo tienen vinculado o haces un cambio en Revit, en el AutoCAD, decidiste modificar algo, algún muro, quitaste una ventana o algo de eso, y tenés que ir al Revit y hacer los mismos cambios. En cambio, si lo tenés vinculado, hacer los cambios en el AutoCAD y automáticamente esos cambios se ejecutan en el Revit. No lo tenés que hacer, automáticamente se hacen. Podés vincular un plano topográfico también, ¿cierto? Unas curvas de nivel y todo eso. Nuestra marca de revisión. Vincula proyectos con ese formato DWF. ¿Sí? No lo he utilizado este. Luego,
estampados, colocar estampados, coloca una imagen en superficie de un modelo de construcción para renderizar. Entonces, para entonces mostrar algo más elegante, podés poner un fondo a tu dibujo, cuando vas a hacer un render, le puedes poner un paisaje de fondo, ¿no? Para que se vea más bonito, ¿no? Luego, nubes de puntos, podés también vincular nubes de puntos para hacer planos topográficos, ¿verdad? Modelo de coordinación. Bueno, esto es cuando se trabaja de manera colaborativa. Revit permite que varios usuarios utilicen y trabajen al mismo tiempo sobre el mismo proyecto. Se conectan en red y pueden hacer un trabajo colaborativo. Y los cambios que hace uno se reflejan en el proyecto del otro y así. O sea, pueden hacer en conjunto mientras uno va haciendo el proyecto arquitectónico, o más bien ya está hecho el proyecto arquitectónico, quieren hacer el proyecto estructural y el proyecto de instalaciones, se lo puede hacer simultáneamente, ¿verdad? Un ingeniero mecánico puede hacer el de instalaciones mecánicas y el otro, un civil, puede hacer el cálculo de estructura de manera coordinada. Esa es la característica de los BIM también, ¿no? El Revit es un proyecto BIM, un software BIM. BIM significa, de su sigla en inglés, Building Information Modeling, es un modelo de información de edificios, ¿no? Que permite hacer, aparte de eso, muchas otras cosas más. Bueno, aquí se gestionan los vínculos, importar CAD. Aquí yo puedo importar un proyecto de AutoCAD para dibujarlo en Revit. ¿Sí? Dibujo como una imagen, aparece el proyecto AutoCAD, yo no puedo trabajarlo el AutoCAD, o sea, no, si lo trabajé en 3D, el AutoCAD no lo puedo importar en 3D, simplemente lo importo nomás en imagen, en planta, ¿no? La planta baja, planta alta, la tercera planta, etcétera. Por planta voy importando, ¿no? Y aquí para importar archivos en otro formato, de otro software, en GBXML, son formatos que nos permiten importar de otro software. Puedo importar una imagen, ¿no? ¿Verdad? La imagen es lo mismo que importar un CAD, importar una imagen. Yo puedo tener el dibujo de un AutoCAD y le saco una imagen, hago captura de pantalla, la copio como imagen esa planta y la importo como imagen, ¿no? Lo mismo, puedo trabajar sobre la imagen o trabajar sobre el AutoCAD que viene como una imagen también, ¿verdad? Aquí al AutoCAD que yo importo no lo puedo trabajar, no lo puedo modificar el proyecto de AutoCAD, ¿no? Viene como una imagen, se me presenta como una imagen. Entonces yo puedo importar el AutoCAD como AutoCAD o puedo importarlo como imagen. Y bueno, ahí gestionar la imagen. Aquí lo que yo decía, cargar familia, ¿verdad? Cuando estás trabajando en una herramienta, en una ventana, puerta, por ejemplo, y te salen muy pocas opciones y querés escoger, entre otras, entras a cargar familia y aquí te direccionas a la biblioteca de Revit y buscas, digamos, ventanas, se vas a cortar ventanas y te dan una serie de más opciones de lo que tenemos acá al comienzo, ¿no? Aquí están, y si queremos crear una familia, aquí es donde lo vamos a meter, la familia que hemos creado, ¿no? Ya se lo sube, vemos cuál es el archivo en Revit, en qué archivo está, y ahí entramos y lo colocamos y lo pegamos el proyecto, la familia que hemos creado, ¿no? De manera que cuando la largamos, la volvamos a abrir, a cargar familia, ya aparece la familia que nosotros creamos, nuestra propia familia, ¿no? Aparte de las que ya existen en el propio Revit. Bueno, cargar como grupo, eso también puede darse la opción, en vez de cargar como familia, se carga como grupo, no es un solo elemento, sino son varios agrupados, ¿no? Bueno, esos son los de insertar. Luego tenemos anotar. Anotar nos sirve para poner anotaciones, no solo cotas, aquí tenemos las cotas inclinadas, como en AutoCAD, ¿no? ¿Verdad? Las cotas lineales, cotas angulares, de radio, de diámetro, etc. Igualito que el AutoCAD, ¿no? Las cotas. Aquí tenemos la cota de elevación, podemos insertar una cota de elevación en un nivel, ¿no? Para indicar el nivel que está arriba del piso, ¿no? Cota de coordenadas de puntos también podemos utilizar. Nos interesa mostrar cuál es la coordenada de punto del proyecto,
¿no? Siempre comenzamos, es conveniente dibujar en la cota 00, ¿no? De manera que estemos referenciadas todas esas coordenadas a la cota 00. En líneas de detalle, lo mismo que en arquitectura ya vimos, en las líneas de detalle, las regiones, si queremos rellenar una región, ¿verdad? Ponerle relleno como en AutoCAD. Bueno, crear un componente también, componente de detalle, y cuando vamos a hacer un elemento, queremos resaltar la intersección de dos o más elementos y queremos ampliar y hacerlo en un dibujo más detallado, ¿no? Se llama componente. Nube de revisión, bueno, se añade una nube de revisión a la vista o al plano actual para identificar áreas de diseño que han cambiado. Ya. Cuando hacemos unos cambios, ¿no, verdad? Podemos introducir esas nubes, ¿no? Grupos de detalle, aislamientos, son los aislamientos térmicos que se pueden colocar. Aquí el texto común, se va a insertar un texto ya no como el 3D, sino un texto común para colocar una leyenda o un rótulo, ¿no? Utilizamos este texto para escribir. Bueno, ortografía, bueno. Luego tenemos etiquetas también, utilizan etiquetas para decir, por ejemplo, marcar esta es una viga de hormigón armado de 20 por 40, digamos, ¿no? Y utilizamos la etiqueta para indicar eso. O una etiqueta para indicar la columna, ¿no? Cualquier elemento estructural o de detalle que queremos identificar. Bueno, aquí tenemos otras anotaciones que se hacen. Todos son dentro de la ventana o de la pestaña anotar, ¿no? Bueno, aquí para de conductos, la parte de instalaciones mecánicas y demás, ¿no? Aquí simbologías también que se colocan para mostrar cosas, ¿no? Todo está dentro de la pestaña anotar. Luego, en analizar, ya una pestaña que se utiliza para el análisis estructural de un edificio. Cuando ya he formulado mi edificio con los elementos estructurales, zapatas, columnas, vigas, losas, etc. Aquí puedo utilizar los elementos, ¿no? Puedo especificar los tipos de carga, ¿no? Las condiciones de contorno de los elementos estructurales, las cargas que actúan, los tipos de cargas que hay, si son unas cargas móviles, si son cargas fijas, puntuales, distribuidas, etc. Las combinaciones de carga, el peso propio, sobrecarga, etc. Entran aquí las combinaciones de carga, se le indica al software. Hacer ajustes sobre el modelo analítico, indicar los soportes que hay, que son los tipos de apoyo. Ustedes cuando el próximo semestre vean conmigo la materia estructura isostática, aquí comenzamos a ver la parte estructural de inicio, digamos, ¿no? Indicándole los tipos de apoyo, de soporte que tienen las estructuras, si es un apoyo fijo, si es un apoyo móvil, si es un empotramiento, etc. Bueno, la coherencia, aquí comprueba la coherencia analítica, si no hay errores, no vaya a ser que el software se cuelgue al analizar porque hay errores de coherencia, entonces aquí se alerta, se comprueba y se verifica si hay un error y hay que corregir. Bueno, esto ya es para el análisis energético que les mencioné. Les mostraba la pestaña habitación, ¿no? La parte de arquitectura, esto es bien similar a habitación, pero que se define es otra cosa. Se define de la misma manera que se definen las habitaciones, se van marcando y se colocan el nombre, ¿no? Pero aquí lo que marcamos son espacios, y por lo tanto aquí no se calcula solamente el área en metros cuadrados, sino también el volumen de un espacio, ¿no? El dormitorio, ¿cuál es el volumen de aire que hay contenido en ese ambiente? ¿No? Y se definen otros parámetros ya orientados al análisis energético. Aquí el separador de espacio es el mismo que el separador de habitaciones, ¿no? ¿Verdad? Para separar espacios donde no hay una separación de pared, uno puede crear una separación de espacio, ¿no? Para generar un otro tipo de espacio. Las etiquetas que se colocan a los espacios, las denominaciones de los espacios, ¿no? Hay zonas térmicas también, todo esto para análisis energético, ¿no? Sí, bueno, todo aquí está, por ejemplo, esto lo vamos a utilizar una vez para ver el recorrido del Sol. Este es un fichero
nos muestra la ubicación donde estamos nosotros, la ubicación le damos Santa Cruz de la Sierra y por GPS nos lo busca, nos lo ubica y carga los datos climáticos y georreferenciales del lugar, ¿no? Entonces podemos mostrar y hacer una simulación del recorrido del Sol. ¿Okay? Bueno, esto ya es para hacer el análisis, preparar un modelo energético y hacer correr un análisis de energía del edificio, ¿no? Para ver el rendimiento energético que tiene el edificio de la manera en que se lo ha calculado. Bien. Masa y emplazamiento. Aquí estas masas y emplazamientos se utilizan más que todo para hacer, en el análisis energético, podemos hacer un modelo inicial de nuestro proyecto bien simple, con masas conceptuales, se llaman masas conceptuales, ¿no? Creamos una masa, un bloque, ¿no? De 4 por 8 de ancho por 4 de alto, digamos, un bloque de edificio, y se genera una masa conceptual. Ahí obviamente hay que especificar. Las masas conceptuales se utilizan más para hacer análisis energético, ¿no? Pero también la podemos utilizar para hacer las topografías y los componentes de emplazamiento, ¿no? Hacer una topografía, una curva de nivel y colocarle árboles y vegetación. No solo en el terreno, sino también alrededor de una vivienda. Queremos mostrar un dibujito de un árbol en la parte frontal de la vivienda. Pues utilizamos este elemento de masa y desplazamiento y dibujamos este componente de árbol ahí, ¿no? Podemos hacer tipo parqueos, aparcamientos, líneas de propiedades, en fin, ¿no? Esto es masa y emplazamiento. Aquí colaborar, esta pantalla es para lo que les mostré, que Revit permite trabajar de manera colaborativa entre varios usuarios. Luego tenemos la vista. Las vistas es cómo vamos a ver nuestro trabajo, ¿no? Aquí escogemos cómo vamos a ver el trabajo. Por ejemplo, si queremos colocar un corte en una sección, para ver un corte longitudinal o transversal, vamos a vista y aquí está sección. Utilizamos esto para hacer un corte en nuestro proyecto. Si queremos visualizarlo en 3D, también está aquí. Tenemos la casa en vista en 3D. Luego, bueno, podemos ver también la visualidad, la forma en que vamos a ver nuestros gráficos, ¿no? Qué elementos vamos a ver, cómo lo vamos a ver, los tipos de líneas, filtros que se van. Bueno, todo esto es de cómo vamos a visualizar nuestro proyecto. Podemos definir diferentes vistas, ¿verdad? Vistas mosaico, que nos permiten tener 2, 3 o 4 vistas simultáneamente. Aquí podemos incluir una vista en 3D. No puedo hacerlo ahora porque no hemos hecho un dibujo, ¿no? Para ver en 3D. Pero se puede ver, poner una vista, compartir pantalla, hacer un corte de pantalla como en mosaico y hacer en esta vista el plano arquitectónico, y mientras lo voy haciendo acá va apareciendo en 3D, ¿no? Y lo estoy visualizando. Bueno, eso básicamente, gestionar. Vamos a cerrar esto. En gestionar tenemos aquí materiales. Queremos entrar a una plantilla de biblioteca de materiales más específica de nuestro proyecto. Podemos entrar ahí para escoger materiales que vamos a utilizar en los revestimientos, muros, paredes, en pintura de fachada, etc. Luego tenemos acá los elementos que vamos a utilizar aquí, por ejemplo, para definir las unidades del proyecto, ¿no? Fíjense que en cada icono aparece, igual que el AutoCAD, aparece el acceso directo, ¿no? Con el teclado, UN, para unidades. Si yo le doy UN en Revit, se me abre esta pantalla para definir las unidades del proyecto, ¿no? Es lo primero que hacemos cuando abrimos un proyecto. Definimos en qué unidades vamos a trabajar, 100 metros, centímetros, milímetros, etc. ¿Verdad? Bueno, aquí hacemos una configuración adicional, ¿no? Si queremos configurar, definimos, por ejemplo, las cotas temporales, como queremos verlas, ¿no? Son las cotas que aparecen cuando vamos a hacer una línea, se nos aparecen cotas temporales, distancia del punto inicial hasta
cierto elemento del dibujo, ¿no? Son muy útiles estas distancias temporales, nos orientan mucho. Etiqueta de esencia, el grosor podemos definir el grosor de las líneas, los estilos de línea, si queremos que la línea sea punteada, si sea raya punto raya, en fin. Aquí en configuración adicional definimos muchas de esas cosas, ¿sí? Aquí tenemos lo que vimos, la ubicación de nuestro proyecto, y bueno, ahí vamos a ver más adelante. Luego tenemos los complementos. Bueno, aquí no hemos hecho ningún proyecto, no tenemos nada que mostrar, ¿sí? Luego nos venimos acá abajo. Aquí abajo, en la parte inferior, tenemos unos elementos interesantes que seguido lo vamos a utilizar. Aquí tenemos la escala del dibujo, como queremos verlo, podemos cambiar, uno en 50, uno en 200, la escala que queramos, ¿no? Para visualizar mejor el dibujo. Este aquí es el nivel de detalle. Aquí tenemos 3 niveles de detalle que vamos a ver el dibujo. Bajo, ahí está en bajo. Este sería un nivel medio y este sería un nivel alto de resolución en el dibujo, ¿no? Luego aquí tenemos un estilo visual, ¿no? De línea oculta. Queremos trabajar con los diferentes estilos que también en AutoCAD había, la estructura alámbrica, el sombreado, colores coherentes, realistas, similar al AutoCAD. También tenemos aquí en Revit cómo queremos visualizar nuestro dibujo, modelo que estamos haciendo. Luego tenemos el sol, ¿verdad? Tenemos el sol. Aquí podemos activar el sol en nuestro proyecto, que se vea en la ruta del sol. Ya vamos a hacer, cuando hagamos proyectos, ya vamos a utilizar esto. Aquí para activar o desactivar la sombra que da el sol sobre nuestro edificio, ¿no? Aquí para recortar vistas, podemos recortar una vista en particular, podemos mostrar regiones de recorte. Aquí, si queremos ocultar algo que nos estorba para nuestro dibujo que estamos haciendo, decimos ocultar puertas, por ejemplo, y se ocultan todas las puertas, no les aparecen, solo están ocultas. Y luego le podemos, con este mismo comando, decir mostrar las puertas otra vez, ¿verdad? Aquí mostrar elementos ocultos. O sea, aquí que se muestra, aquí se ocultan los elementos y con esto se muestran los elementos que estaban ocultos. Propiedades de vista temporal, no, las propiedades de las vistas, ahí definimos qué propiedad vamos a darle. Ocultar modelo analítico y mostrar restricciones. Bueno, ya eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo un proyecto. Bueno, esto es lo que quería yo mostrarle. Básicamente les he podido hacer un recorrido de todo lo que es el Revit. Hay muchas cosas más, obviamente, cada uno es un mundo, ¿no? Tiene muchos comandos, ya nos vamos a ir familiarizando con ellos a medida que vayamos haciendo la práctica de nuestro proyecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quería hacer alguna pregunta? No, profe, todo claro. Todo claro, perfecto. Bueno, entonces... Una cosa, profe, una pregunta. Diga. Yo no pude descargar el Revit 2021, nomás pude el 2019. No hay problema en eso. No habría problema, porque yo no les voy a mandar a ustedes proyectos de Revit para que hagan, ¿no? Yo les voy a mandar algunas imágenes para que ustedes lo dibujen en Revit en su propio software, entonces no va a haber problema. El único problema que vas a tener es si alguien te manda un software en Revit 2021, por ejemplo, no lo vas a poder abrir, o 2020, cualquier versión arriba de la tuya no lo vas a poder abrir. Vas a poder abrir las versiones que son inferiores, ¿no? Y el Revit las actualiza a tu versión, pero no puede actualizar una versión superior a ella, ¿verdad? No, porque no tiene las herramientas, no cuenta con las herramientas de la nueva versión, entonces no puede ni siquiera abrir el software, ¿no? Pero las versiones anteriores a 2019 no hay problema. Yo creo que en el curso no va a haber problema que se maneje Soy yo el que tengo que tenerla a 2021, porque ustedes me van a mandar sus trabajos y yo tengo que abrirlo. Entonces, si yo estoy y me quedo con esta versión 2019, no voy a poder abrirlo, sus trabajos. Entonces, voy a tener que descargarme la última versión y así estar actualizado. Pero ustedes no hay problema. No hay problema. A ver si de repente las condiciones de pandemia mejoran
y volvemos a las clases, a la universidad. Ahí, bueno, el laboratorio de cómputo tiene actualizadas las últimas versiones, ustedes pueden trabajar ahí. Pero, como les digo, mientras estemos así a distancia virtual, la versión que ustedes tengan no hay problema, porque el software en sí, como algunas cositas como ese que me dice que ahora el 21 trae prefabricado, en la 2019 no viene, y algunas mejoras que trae Revit, pero para lo básico, lo común, lo cotidiano, se pueden trabajar con versiones anteriores, 2015, 2016, 17, 18, ¿no? Para hacer un modelo de Revit se puede trabajar en cualquiera de esas versiones. No hay ningún problema. Profe, Dígalo, Leonardo. ya para la siguiente clase tenemos que tenerlo descargado, ¿no? Sí, ya ténganlo, por favor, descárguenlo, los que no lo han descargado todavía. En el transcurso de esta semana me avisan si tienen alguna dificultad. Pero uno entra ahí a la página de Autodesk Educativo y es fácil seguir las instrucciones. Y no creo que tengan problemas. Si no, pues ya veremos de comunicarnos con los arquitectos de Capsoft, ¿no? En caso de que tengan algún problema, para que ellos nos den un apoyo virtual para indicarles paso a paso cómo lo deben hacer, porque ellos tienen un procedimiento que ustedes le mandan los datos de ustedes, su correo electrónico y todo eso, a ellos, y ellos les consiguen la licencia, ¿no? A través de ellos se puede hacer. Gracias. ¿Ya? Bueno. Una pregunta, disculpe. Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre usar AutoCAD y usar esta aplicación? O sea, ¿cuál sería la ventaja de una con respecto a la otra, por decirlo? Ya. En AutoCAD, cuando usted hace un dibujo arquitectónico y modela una planta, por ejemplo, con sus muros exteriores y muros interiores, son líneas que están utilizando ustedes para hacer eso, ¿no? No es un modelo, es un dibujo lineal. AutoCAD se trabaja con líneas, ¿no? Todos sus dibujos son a través de líneas rectas, líneas curvas, ¿no? Son con líneas. Entonces, por lo tanto, no se le puede introducir ninguna información a esas líneas. ¿Sí? Los muros son líneas y quedan como líneas y no tienen la posibilidad que tiene Revit. Por ejemplo, a un muro, que es un elemento que yo le puedo introducir parámetros, le puedo decir qué materiales contiene ese muro, ¿no? Cuáles son los grosores de cada uno de los materiales. Por ejemplo, un muro exterior puede tener de elemento estructural el ladrillo de 6 huecos, ¿no? Y revoque al lado externo y revoque al lado interno, ¿verdad? Algunos pueden tener algún material aislante térmico, además. Entonces le indico y luego obtengo que ese muro tiene un comportamiento de aislante térmico, ¿no? Con ciertos valores de transmitancia térmica, de conductividad térmica. Entonces, yo no estoy haciendo un dibujo por línea, sino estoy haciendo un modelado parametrizado, donde a cada elemento, vigas, muros, piso, techo, le introduzco parámetros de qué está conformado ese material, ese elemento, ¿no? De manera que yo puedo fácilmente hacer un presupuesto, una lista de materiales, decir, a ver, quiero listar todos los materiales que tengo en mi proyecto, ¿verdad? Y eso se hace en una plantilla de cómputos, ¿no? De materiales, de cantidad de materiales, podemos hacer y tener la información de todos los materiales que se utilizan en el proyecto. Y no tengo yo que medirlo ni indicarlo, sino que ya se lo indiqué al software cuando lo creé el material. Entonces ya el software ya sabe, por ejemplo, cuántos ladrillos de 6 huecos tengo en toda la vivienda, ¿verdad? Entonces te puede dar un listado de metros cuadrados de ladrillo de 6 huecos. ¿Cuántos metros cuadrados de azulejo de porcelanato tengo, por ejemplo, de color blanco en el edificio? No tengo que ir y medirlo, lo pido directamente y me lo da. ¿Por qué? Se ahorran pasos, ¿no, profe? Se ahorran muchísimo, ¿no? O sea, no estás haciendo un dibujo arquitectónico, estás haciendo un modelado, ¿no? Claro, porque primero teníamos que hacer líneas, después levantarlas. Complicadísimo.
AutoCAD. En AutoCAD tenés que, si querés hacer verlo en 3D, tenés que hacer extrusiones y todo eso. Ajá. Y aún así son elementos fríos que no tienen información ninguna. No se le puede meter cosas, como se dice. No se le puede indicar de qué está constituido ese muro, ese piso, ese techo. En cambio, acá es diferente, ya van a ver las características del software, ¿no? Es superior, es un BIM, ¿no? Es un BIM. La información del edificio, ¿no? Se puede manejar la información que hay en ese edificio, en esa vivienda. Perfecto, entonces quedamos por ahí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ya, perfecto. Jueves comenzamos con nuestro primer proyecto. Bueno, Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. hasta luego. Profe. Hasta luego.